8:40, esta madrugada de viernes fue anunciado y entregado el Premio Nobel de Paz. Lo gana una indómita mujer que está en la cárcel, que ha sido azotada, vapuleada en su lucha por la defensa de los derechos de la mujer en Irán, un régimen que parece un oxímoron, no reconoce derechos a las mujeres. Ella es una periodista, se llama Narges Mohammadi, lucha desde hace 3 décadas por los derechos de la mujer. Incansablemente le ha costado años de prisiones y recibe hoy encarcelada el Premio Nobel de la Paz. Ya les vamos a contar de su increíble historia en un régimen que suele ser mirado, entre otras cosas, con simpatía, con cierta condescendencia, con cierta complicidad por la izquierda en América Latina. Hablaremos de ese nombre, Narges Mohammadi, y les voy a contar también la noticia del momento en Colombia, que es el juicio inevitable ahora contra el expresidente Álvaro Uribe, que terminará sentado. Será anunciado a las 2 de la tarde hoy oficialmente en una audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá. Terminará sentado el poderoso expresidente Álvaro Uribe en el banquillo de los acusados a responder por la compra de testigos y por fraude procesal. Y atención, que la Fiscalía está anunciando esta mañana que efectivamente iniciará un caso nuevo contra el expresidente Uribe y que presentará un escrito de acusación. La Fiscalía, que lleva años diciendo que no tiene elementos para acusar a Uribe, ahora cambiará por orden del Tribunal Superior de Bogotá. Confirma la noticia el propio expresidente Uribe, que llegó anoche a Cartagena a un acto de campaña y dice que nunca compró testigos, que nunca hizo fraude procesal. Estaba notablemente afectado, diciendo que nunca engañó a la Corte Suprema de Justicia y que su proceso, el suyo, es un proceso viciado desde el comienzo. Por supuesto, se mueven las bases esta mañana del uribismo y del antiuribismo en Colombia. Ya les voy a contar también, hablando de líderes políticos, de las molestias que causó el presidente Petro por llegar tarde a 2 eventos de su agenda el día de ayer jueves. Por un lado, lo abuchearon, le pidieron respeto en una ceremonia en que estaban familiares de policías que estaban siendo ascendidas en la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, que queda en Cibaté, saliendo por el sur de Bogotá. Tenía que llegar a las 11 o 12 de la mañana, la gente estaba citada desde las 9, el presidente apareció a la 1:30 de la tarde y la gente, por supuesto, caliente, le reclamó en tono airado. El presidente Petro se excusó y dijo que llegó tarde porque tuvo 2 reuniones de temas que darán mucho de qué hablar, porque, lo cito entre comillas, en cierta forma me jugaré buena parte de la existencia del gobierno. Ahora, no se sabe, se desatan las especulaciones de qué es lo que está haciendo el presidente Petro, que se está jugando la existencia del gobierno. Pero fuera de eso, el presidente volvió a llegar tarde a otro acto, más de carácter político. Ayer en la tarde estaba citado a las 3, llegó pasada las 5 de la tarde. ¿Qué puede ser lo que tiene al presidente Petro llegando tarde o particularmente tarde? Que él dice que se está jugando la existencia del gobierno. Puede ser, y es uno de los rumores que sale desde la Casa de Nariño, que hay un cambio de gabinete en marcha. Y ya dicen que se van el ministro de Comunicaciones, Mauricio Liscano, que sale la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que es la que tiene en sus manos la reforma laboral y pensional, que se va, casi con seguridad, el canciller Álvaro Leiva, entre otras cosas, por el problema en la licitación para expedir pasaportes. Pero fuera de eso, no ha sido buena la relación de Leiva con el presidente Petro. Leiva, que parece más el comisionado de paz que un ministro de Relaciones Exteriores. Y la sorpresa, en cambios de gabinete inevitables, es que se va el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Es el ministro de la Política, a quien le van a terminar cobrando aplazamientos en los debates a la reforma a la salud. La verdad es que el ministro está en una situación en que no puede ganar, porque fue el presidente Petro el que rompió la coalición política y terminan culpando de los problemas políticos al ministro del Interior. Vamos a hablarles de estos temas de política, de los abucheos al presidente Petro y de noticias, una grave esta mañana en Bogotá. La alerta que hay en 4 cementerios distritales, una amenaza
el contratista un chantaje, se llama Jardines de Luz y Paz, que dice que no va a cremar ni un solo cuerpo, ni va a enterrar a los muertos en Bogotá, porque no hay garantías jurídicas. En una pelea vieja que tiene con el distrito por el control del cementerio distrital, el cementerio del norte, el cementerio del sur y uno que se llama el Parque Cementerio Serafín. La alcaldía acaba de anunciar que va a contratar a privados para que no colapsen los cementerios mientras resuelve la pelea con el actual contratista, en caso de que haya respuesta. Y en economía, la gran noticia del momento es la confirmación del ministro Bonilla, es el ministro de Hacienda, que ya le puso fechas a los aumentos que vienen para el precio del diésel en Colombia. Comenzarán en febrero próximo y durante año y medio, dice él, puede ser año y medio o 2 años, vamos a tener aumentos mensuales en el precio del diésel. Hoy que está alrededor de 8.000 pesos, también lo van a llevar a 16.000 pesos. Durará un poquito más que el golpe de la gasolina, que fue un totazo de 1 año. El del diésel puede ser hasta en 2 años. Quiere decir aumentos más o menos de 300 pesos mensuales. En Venezuela, el fiscal Saab ordenó la captura y está pidiendo la deportación de Juan Guaidó, que es una de las cabezas de la oposición al régimen de Maduro. Historias para compartir con ustedes. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es viernes, estuvo lloviendo duro. Esta madrugada en Bogotá escampó. Es una mañanita de esas gris muy bogotana. En segundo les cuento la historia de los muertos en ataque de sicarios en plena avenida Las Palmas en el Poblado en Medellín. Iban en una camioneta que llevaba material electoral. Por eso investigan esta mañana en Medellín si este ataque de sicarios en el Poblado tiene que ver con esta campaña electoral. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, feliz viernes para ustedes. El resumen aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Pues indudablemente la recibo con enorme preocupación. No sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte. El expresidente Álvaro Uribe reveló que el Tribunal Superior de Bogotá negó la preclusión por el caso de la presunta manipulación de testigos y será llamado a juicio. La decisión será anunciada hoy en la tarde. Álvaro Uribe se pronunció sobre la decisión. Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos. Esta investigación surge tras manifestaciones del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien aseguró que el expresidente Uribe le pidió a través del abogado Diego Cadena que se retractara ante la Corte Suprema de Justicia de los señalamientos que hizo sobre sus supuestos nexos con el paramilitarismo. Esto generó diferentes reacciones políticas. La senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín. Es muy doloroso y muy difícil de entender el llamado a juicio al expresidente Álvaro Uribe cuando a lo largo de este proceso que ha durado tanto tiempo se ha comprobado no solo su inocencia, sino además la falta de garantías. El representante por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. La Fiscalía ahora queda con la responsabilidad de adelantar un ejercicio de acusación. Sí, el fiscal actual, Barbosa, amigo de Duque y del uribismo. El presidente Gustavo Petro lideró una nueva jornada del gobierno con el pueblo desde la localidad de Suba, donde tuvo reclamos por su llegada 2 horas tarde, al igual que ocurrió en la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada de Cibate en la ceremonia de ascenso de la policía. Volvió a hablar de la primera línea del metro y aseguró que le insistirá al próximo alcalde que haga subterráneo el tramo de la Caracas. Con los estudios de metro elevado que todavía no llegan, se hace desde el occidente, donde está el parque de trenes, pasa hacia el centro y antes de llegar al centro, donde se complica la ciudad, más o menos en la carrera 50, más fue lo que dijimos, nosotros retornamos los estudios de metro subterráneos. Y allí insistió que uno de los temas que hablará con el presidente chino Xi Jinping será la idea de construir un tren que le compita al Canal de Panamá. Y entonces el Canal de Panamá empieza a colapsar y las líneas férreas podrían ayudar, ganando Colombia en el sentido que puede cobrar peaje por todos los containers del comercio internacional que pasen por allí y de allí.
En el Congreso de Colfecar en Cartagena, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, confirmó que el diésel subirá a partir de febrero de 2024. El precio del galón de este combustible se reajustará hasta alcanzar los 16.000 pesos. La brecha del diésel es casi 8.000 pesos, lo que hay que subir. Eso significa no una subida de golpe, es organizarnos, no queremos coger de sorpresa a nadie, y creo que lo podemos concertar, y eso llevaría entre 18 meses y 2 años para poderlo ajustar. Un llamado de urgencia pide el sector empresarial del Valle del Cauca al Ministerio de Minas y Energía ante la incertidumbre por la falta de un plan que garantice el abastecimiento de gas en el suroccidente del país. Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle. Esto puede llevar a una pérdida de autosuficiencia energética en el abastecimiento, sobre todo de gas natural, a partir de mayo de 2026, lo cual es crítico para la transición energética y la competitividad del país. Se levantó el bloqueo que impedía el acceso a Hidroituango. Los manifestantes acordaron con EPM iniciar la búsqueda de 2 desaparecidos en inmediaciones del embalse. EPM había advertido que de persistir el bloqueo se hubiera tenido que suspender la operación de las turbinas 1 y 2, provocando inconvenientes en la generación de energía para el país. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, le hizo un llamado al gobierno nacional para buscar salidas a la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud. Advierten que se podría presentar un apagón en el sistema. Tener un apagón en el sistema eléctrico sería grave, por supuesto. Tener un apagón en el sistema, no sé, de servicios públicos de agua sería grave. Tener un apagón en internet sería gravísimo. Pero tener un apagón en el sistema de salud es absolutamente inaceptable. El director de la ADRES, Félix Martínez, manifestó que la entidad ha pagado por accidentes causados por vehículos sin SOAT en todo el territorio nacional 1.1 billones de pesos entre los años 2020 y el 2022. Durante este mismo periodo, cerca de 560.000 personas se han visto afectadas por accidentes de vehículos que no tenían el SOAT vigente. Y hay 12.000 deudores identificados ya, que se encuentran en etapa de notificación. Y el call center del CISA, de la Central de Inversiones del Estado, a la fecha le ha enviado mensajes a 4.800 deudores ya. Desde hoy se suspenderán los servicios funerarios en los 4 cementerios que son administrados por el distrito. Según Jardines Luz y Paz, concesionario a cargo de los cementerios, no existen las garantías jurídicas para continuar con el servicio en Bogotá. El representante de este consorcio, Eder Parada. No continuaremos nosotros con el contrato de concesión. No tenemos garantías jurídicas que nos permitan continuar con el desarrollo de nuestro objeto contractual. Pese a esta situación, el distrito aseguró en las últimas horas que va a garantizar la prestación de los servicios funerarios en la capital del país. El Premio Nobel de Paz 2023 es para Narges Mohammadi. Es una activista iraní en la lucha por los derechos humanos. Ahora mismo se encuentra en prisión. El régimen de los ayatolá la ha arrestado 13 veces, la ha condenado 5 veces y la última, o en total, las condenas han sumado 31 años de prisión y 154 latigazos. La Casa Blanca anunció que reanudará los vuelos de deportación de migrantes a Venezuela, esto tras años de haber congelado esta práctica como una medida para disuadir o combatir la migración hacia su frontera sur, según anunciaron funcionarios de la administración Biden. El gobierno venezolano aceptó recibir a estos ciudadanos de su país que sean deportados desde los Estados Unidos, algo que no era posible hasta ahora, ya que Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas en el año 2019 y el gobierno de Nicolás Maduro está sujeto a fuertes sanciones económicas. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro emitió una orden de arresto contra Juan Guaidó y solicitó alerta a Interpol. Lo acusa de un desfalco a PDVSA por $19.000 millones. Una información que, según Venezuela, fue proporcionada por una corte federal de Estados Unidos. Y además es acusado también de usurpación de funciones en el manejo de fondos de Circo mientras estuvo al frente del llamado gobierno interino. La banda de Juan Guaidó y él personalmente, utilizando la figura de un gobierno ficticio, causó pérdidas al Estado venezolano. La Federación Colombiana de Fútbol reveló la lista de convocados para los juegos frente a Uruguay y Ecuador por las eliminatorias mundialistas. Jugadores que entran: Kevin Mier, Cristian Borja, Frank Fabra, Diego Baloyes, Kevin Castaño, Yasser Asprilla y las 2 sorpresas, Willer Dita y Gerson Mosquera. Solo hay 2 jugadores de la liga local, los arqueros Álvaro Montero y Kevin Mier. Colombia jugará frente a Uruguay el 12 de octubre y contra Ecuador el 17 de octubre. Estás escuchando Blue Radio.